Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast llamado Ecos de México, mitos y leyenda en una segunda temporada que tiene temas diversos, por supuesto que siempre recordando la esencia de nuestra cultura, Irma. Miren, en este programa tenemos de chile, de mole, de manteca. Como El las día tamales. de hoy vamos a hablar de un tema que pues algunos creen, otros no creen, otros se hacen que no creen, pero sí creen. Bueno, tenemos de todo en este mundo, todos tenemos una forma diferente de pensar y este día vamos a hablar de... El fenómeno ovni, avistamientos, creo que con la tradición que se puede tener desde don Pedro Ferriz Santa Cruz, ¿te acuerdas del de Un Mundo nos vigila? Con Padre de Pedro Ferriz de Com. Pedro Ferriz de Com, Sí, claro. Y ya luego, pues don Jaime Maussan, que fue uno de sus alumnos más destacados. Creo que hay mucha tela de donde cortar. Irma, lo primero, tú acabas de plantear la idea, ¿podemos creer o no creer? Pero la verdad de que existen, creo que sí existen. A mí, en lo particular, así como que se me hace un poquito loco, de que hay personas que dicen, no, es que la Tierra es el único lugar que tiene vida. En la primaria siempre nos enseñaron que la vida a la Tierra llegó en un meteorito. Bacterias que con el paso del tiempo, oigan, esas bacterias no creo que se hayan creado de la nada, de algún lugar vinieron. Y si vinieron en un pedazo de piedra o en un meteorito, esas bacterias a este planeta, quiere decir que de donde vengan, a lo mejor habían seres mucho más grandes que esas simples bacterias. Sin duda alguna. Y luego imagínate con, si te parece, Irma, y por supuesto para el auditorio de Ecos de México, mitos y leyendas, vamos a hablar un poco de los avistamientos. Tú has tenido una experiencia, me estabas diciendo que has tenido experiencias. Yo he tenido dos, que se las vamos a platicar ahorita, pero también la relación cultural que existe, por ejemplo, quienes aseguran incluso que las zonas arqueológicas, dígase la pirámide de Cholula, la pirámide del Kukulcán y algunas otras zonas, tal vez Yohualichán en el norte de Puebla, están relacionadas con una inteligencia no terrestre. Para empezar, hay muchas arquitecturas de la época antes de que llegaran los españoles, ¿sí?, que es muy avanzado, cómo hicieron sus pirámides. Hay pinturas incluso medievales que tienen ovnis ahí dibujados, o sea, pintados. E incluso se han encontrado también en Egipto algunas cosas que no concuerdan para lo que ellos manejaban. Por ejemplo, una especie como de corte que se hizo con rayo láser. Hay una teoría de que dice que la humanidad no es la primera que habita esta tierra. Hagan de cuenta que la tierra ha tenido como ciclos. De repente se podría decir que existe una humanidad o un ser que viva avanzado en este planeta y de repente el planeta tiene alguna catástrofe y vuelve a empezar nuevamente el progreso. Se recompone del caos. Sí, entonces, por decirte un ejemplo, se han encontrado incluso algunos elementos, ¿sí?, que no concuerdan con la época en que se encontraron. Ejemplo, en Egipto hay algunos jarrones que son de piedra, como una especie de mármol, que es muy duro, y de repente el corte por dentro del jarrón es muy perfecto. Dicen que ese tipo de corte solamente se puede hacer con láser. Una de dos. Algunos dicen que fueron los extraterrestres los que ayudaron a hacer todo este tipo de cosas. Otros dicen que tienen la teoría de la tierra antigua que había, que incluso dicen que la última vez es cuando desaparece el Atlantis, ¿sí? Hay muchas teorías con respecto a lo que es la vida extraterrestre. Seamos honestos, el hombre ni siquiera ha salido personalmente de nuestro sistema solar. Sí, incluso podríamos poner hasta en duda, ¿no?, el tema de que el Apolo haya alunizado, sabiendo que en este tiempo, con esa tecnología, apenas hay una estación espacial rodeando la Tierra. Dicen que es un montaje gabacho, que luego se les da, ¿verdad? Pero pensemos que no lo hubiera. Fíjate, hace 200 años, hace 100 años, se pensaba que era difícil sacar de la Tierra algún ser vivo. Bueno, la primera fue Laika, ¿no? La perrita, y así hubo otros seres vivos que lo sacaban. Pero luego, también nosotros, cuando escuchamos hablar de los agujeros negros,
y Einstein en su teoría de la relatividad hablaba de, de esta energía que se concentraba. Hace 8 años, en el 2017 para ser preciso, un grupo de científicos donde hay muchos mexicanos encontraron el primer agujero negro. Claro. Entonces, quiere decir que sí es muy probable que exista inteligencia muy avanzada que venga de otra dimensión, porque para nosotros la concepción terrestre muy básica es arriba, abajo, izquierda, derecha, para adelante, para atrás, ¿no? Pero no sabemos otra dimensión. Pero ¿sabes qué? También otra cosa que es increíble es que se habla mucho de los portales. No sé, de niños nos enseñaban esas películas en donde de repente alguien se metía a un ropero y aparecía en otro lado, o que cruzaba un portal y aparecía en otras épocas. Se está descubriendo científicamente de que sí existen los portales dimensionales. E incluso hace apenas menos de un año el Sol tuvo una explosión muy fuerte, ¿sí? Regularmente cuando los rayos del Sol de esas explosiones llegan a pegarle a la Tierra, regularmente son de 2 a 3 días. Sin embargo, en cuestiones de minutos llegaron. Tormentas solares, ¿no les llaman algo así? Sí, la tormenta solar de la explosión solar que hubo, esos rayos solares llegaron en menos de 8 minutos a la Tierra. Hay videos en donde de repente se ve una nave, ¿sí? Y de repente empieza a lanzar una luz. Y esa luz empieza a abrir un círculo cada vez más grande, se mete la nave y desaparece tanto la nave y se cierra el círculo. Luego, acabas de mencionar con el tema de los portales, los volcanes. Hay que recordar que nosotros estamos, hay 2 cadenas transversales, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, que son las que confluyen y hacen el eje neovolcánico que atraviesa del Pacífico. Está el volcán de Fuego de Colima, estoy hablando de los volcanes activos. Luego está el Popocatépetl, que bueno, tiene más de 500 años activo, o todavía más. De hecho, Popocatépetl quiere decir en idioma náhuatl la montaña de Quechomo, y el volcán Citlaltépetl, que es el más alto de México y de Mesoamérica, que muchos piensan que no está activo, pero totalmente equivocados. Es un volcán activo, está vivo, su última erupción fue en 1848. Dicen que son portales a otro lugar y que por eso los avistamientos ovnis se pueden manifestar ahí. Tú que has visto algo, bueno, ¿qué te parece si le platicas al público de Ecos de México qué avistamiento tuviste y cómo fue? Bueno, yo he tenido diferentes avistamientos. Cuando tendría aproximadamente unos 16, 15 años, vivíamos en una colonia que se llama Villa Frontera, que está por la central de Abastos aquí en Puebla. ¿Sí? Mi madre era una mujer que trabajaba de lunes a lunes prácticamente, los únicos días que descansaba eran los domingos y a veces nada más era para hacer las cuestiones de los labores de la casa. Sí, tenía la costumbre de que todos los sábados, llegando de trabajar, a lavar. Eran las 2, 3 de la mañana y en la azotea tendiendo la ropa, vivíamos en el Infonavit, ¿sí? Entonces tendiendo la ropa. Y una noche que estábamos tendiendo la ropa, de repente vimos varios focos que iban volando juntos. Estaba uno, luego habían 2 atrás de ese, luego 3 y luego 4. Y pues estamos en la baba ahí de que, ¿y eso qué será? Y mi mamá dice, pues han de ser helicópteros. No, pues los helicópteros no pueden volar tan pegaditos unos de Además, otros escuchar el ruido, por ¿no? las aspas, ¿no? Entonces son aviones, ¿no? Pues menos aviones, porque... Y estamos discutiendo y entre las vaciladas mi hermana dice, de seguro son patos con lámparas en el pico. Y nos estamos riendo, pero viendo, y de repente el que estaba hasta adelante, ¡bum!, salió volando, pero una barbaridad de velocidad. Y atrásito de él, ¡pum!, salieron todos los demás al mismo tiempo, como si les hubieran dicho, a la de 3 todos volamos, pero el primero que salió fue el de hasta adelante. Esa fue una. La segunda ocasión que me tocó, en pleno centro en Querétaro, íbamos caminando por la calle 5 de Mayo, porque allá también tienen calle 5 de Mayo, íbamos caminando por la calle 5 de Mayo y de repente era un plato, pero no era completamente plateado, sino que era un poquito blanco y plateado, como tornasol. Haz de cuenta que incluso se llegaba a confundir un poco con las nubes, ¿sí? Íbamos caminando, iba muy despacio y muy bajo. Como para que lo vieran. Sí, como para que lo viéramos. Y de repente toda la gente que iba en la calle lo estaba viendo, ¿sí?
Entonces, esa fue la segunda. La tercera, ¿ves que está el camino yéndote para African Safari, Sí, Valsequillo. Valsequillo y todo eso? Hay una colonia ahí por se llama La Guadalupana. Ujú, ujú. Y antes de La Guadalupana hay una zona en donde hay un cerro que es Que es una pirámide en San Es Francisco una- Totimehuacán, ¿no? Sí. Cerca de San Francisco Totimehuacán. Cuando tendría yo como 16 años, tuvimos como chamacos que nos dedicábamos al teatro, tuvimos una celebración porque cumplimos 50 representaciones de una obra infantil en la que estábamos. Entonces, como chamacos, pues vamos a hacer una pachanga. Hicimos la fiesta en casa de una compañera que sus papás no viven en Puebla, sino que la casa la compraron para que los hijos estaban estudiando aquí la preparatoria y luego la universidad, ¿no? Entonces, en La Calera. Y desde La Calera tú puedes alcanzar a ver ese cerro que es la pirámide. Entonces resulta que la chava, la dueña de la casa, empezó con que cuando den las 11 me avisan, cuando den las 11 me avisan, y todos, pues, ¿qué se trae esta vieja loca, no? Entonces, de repente, llegaron las 11 de la noche, oye, ya van a dar las 11 de la noche, ¡sálganse todos! Pues ahí vamos para afuera. Volten a ver el cerro, todas las noches pasa lo mismo. ¿De qué se trata, no? No te miento, se los juro por mi madre, un plato bajó, se paró arriba del cerro, pero flotando, no posado, sino flotando, ¿sí? Se quedó un rato Suspendido. ahí. Sí, suspendido, y luego le dio como 2 vueltas al cerro y se fue. Luego de un rato, ¿sí? Porque ella nos dijo, no se muevan. Luego de un rato, lo mismo, regresó, se volvió a parar. En esta ocasión ya no le dio 2 vueltas al cerro, jaló. Durante años yo dije, pues ni modo que todos le hayamos entrado a lo mismo, ¿verdad? ¿De qué año estamos hablando? Porque, bueno, ahora sugiere, ¿no?, que son estos enjambres de satélites de Starlink, de Elon Musk, y que la estación espacial, pero ¿de qué época estamos hablando? Que no había una estación espacial. Como del 97 más o menos, no, mentira, como por el 91 más o menos, por el 1991. Ay, ya me eché de cabeza. Bueno, en No, fin. eras una niña. Era una pequeña. Sigo siendo. Entonces, no nada más eso. Fíjate que al paso de los años yo se lo conté a un amigo. Este amigo le encanta mucho hacer tirolesa y campismo y todas esas cosas, montañismo, como le llamen. Entonces, le platiqué esta historia del plato. Y me dijo, ¿es el tal cerro fulano de tal? Le dije, sí. Y me dijo, ese cerro es una pirámide. Yo no sabía que era una pirámide. Y me dice, ¿sabías que arriba de esa pirámide hay una entrada? Y yo le dije, no. Sí, arriba del cerro tiene un hoyo, ¿sí?, que nada más puedes entrar parado. Yo ya fui con varios amigos, hicimos una excursión, amarramos a uno de los árboles, piedras o lo que pudo, se amarró la tirolesa y bajamos. Entras a la pirámide y dice que dentro hay un cuarto, y dentro de ese cuarto hay como un pasillo, pero el pasillo dice que es como a lo mucho unos 80 centímetros de alto y de ancho más o menos igual. Donde ¿sí? no cabría tal vez una persona de talla normal para nosotros. Dice que la única manera en que puedes entrar a esos pasillos es arrastrándote prácticamente, ¿sí? Y dice que ellos entraron a ese lugar, se arrastraron, se metieron, y que en el fondo había un cuarto, como una especie de bóveda, y dice que había una rana tallada en piedra, prácticamente como de 1,5 metros, que era muy grande. Dice, esa rana no la metieron por este hueco. Esa rana o la tallaron ahí adentro o fue antes de hacer esta pared. Y bueno, hay que recordar también que las ranas son alguna deidad vinculada con el agua y también con Tlaloc, con alguno de los dioses prehispánicos del panteón de nuestra cultura prehispánica. Pero bueno, entonces, esa fue uno de los avistamientos que tú tuviste en ese cerro, que sabemos que sí es una pirámide, que sabemos que es una pirámide. ¿Y has tenido otro similar? He tenido varios. Les voy a ser honesta, yo soy así como que fanática, loca, desquiciada por ver ovnis, ¿sí? ¿Por qué? Porque me han pasado muchas cosas. Para empezar, hablando un poquito del Popocatépetl, ¿sí?
No les miento. Hay una página en YouTube que se llama Webcams de México, o pónganle Popocatépetl en vivo, ¿sí? E incluso hay tomas en donde se ve el Popocatépetl muy cerca, o hay tomas en donde se ve mucho más amplio el panorama. Yo les recomiendo que lo observen más en el panorama amplio. No te miento, dirán que estoy loca, pero chéquenlo. A partir de las 7:30, de 7:30 a 8:30 de la noche, es el momento en que más avistamientos hay. E incluso yo he llegado a contar hasta 80 artefactos, o que se meten al cráter, o que salen del cráter, o que pasan por arriba del cráter, en menos de una hora. O sea, estamos hablando de un aparato que pasa por Casi ahí volando por minuto, ¿sí? Y seamos honestos, ahorita lo que son la zona de aviación no pasa por ahí, no pasan los aviones de México. No Ahora, pasa por ahí, por ejemplo. un avión hace esto, pero un avión no sale así del cráter, ¿sí? Hay condiciones mecánicas que le serían imposible, ¿no? Obviamente. Sí, y también se han encontrado algunos artefactos que pasan, que es como una especie de cigarro gigante, que cuando tú ves el cráter de este tamaño del volcán y ves que pasa una nave como de este tamaño, casi del mismo tamaño del cráter, dices, en la torre. Incluso ¿Qué cosas no vendrán ahí? ¿De qué tamaño serán? Estás mencionando hay dos páginas, bueno, webcams que, por cierto, tienen ubicadas cámaras en los principales accidentes geográficos. Tienen el volcán Iztaccíhuatl, en el GTM, en el volcán Tliltepetl, en el Nevado de Toluca. Es una red de cámaras que están observando fenómenos sobre todo meteorológicos, pero por estar prendidas todo el tiempo se observan cosas. Bueno, ahora, referente al volcán, les platico, me dices tú 91, yo creo que era 89, 90 tal vez, cuando de donde soy originario, nos paraban muy temprano para llegar aquí a Puebla, para ir a estudiar a la universidad, nos paraban 3:30 de la mañana porque el camión salía a las 4:30, tenemos que estar acá 6:30, 7. Entonces mi papá en ese tiempo nos levantaba a mi hermana mayor que yo y a mí para venirnos a estudiar, pero esa vez no fue a las 3:30, 4 de la mañana, fue como a las 2 cuando nos empezó a tocar acá en nuestra recámara y nos dijo, vengan a ver. Subimos, en la casa es un segundo nivel, y tenemos una vista panorámica del volcán Iztaccíhuatl, que antiguamente se llamaba Poyautecatl, que quiere decir el señor de la niebla, y es donde ahora se encuentra el gran telescopio milimétrico, que es la antena de parábola más grande del mundo, y desde donde están consiguiendo traducir las imágenes, por así decirle, del agujero negro. O sea, hay mucha relación. Me decía después un amigo, concluyo primero esto, de los 19 grados de latitud norte y la observación estelar en esa dimensión. Y nos dijo que había 4 objetos. En ese tiempo pues no había ni Estación Espacial Internacional, lo mismo, ni enjambres de Starlink, de Elon Musk, ni nada por el estilo. Lo que sí había eran 4 luces dominantes que estaban jugando entre sí. Parecía que nos estuvieran diciendo, obsérvenme. Estuvimos 10 minutos, 12 minutos, y de repente, lo mismo que mencionas, es la velocidad, no sé, supersónica, que más o menos creo que el supersónico, el Mach, es algo así como 200, 300 metros por segundo. Rompió primero una, y luego le siguió otra, y luego le siguió otra, y se fueron las 4. Entonces, no sabes cómo, no sé si te ocurre a ti eso, te da un poco de miedo. Primero, bueno, a mí me dio un poco de miedo decir, ¿qué es eso? Pero luego nos dio curiosidad, porque es de la naturaleza propia del humano, ¿no? Saber que hay esa tecnología, que hay esa inteligencia. Y no sé si tú pienses eso, Irma, y que el público que nos haga los comentarios, si han visto algún fenómeno similar. ¿Y qué es lo que han sentido? Bueno, mis peores pesadillas están relacionados con una guerra interestelar que llegan desde el cielo y nos están... Ay, mira, por el me da amor mucho de miedo, Dios. Si vienen para acá, quiere decir que tienen una tecnología increíble, que y no si quieren darnos hacer. en la torre, nada más le hacen así y nos deshacen. Sin duda. Ahora, hay una cosa aquí que es muy interesante. Estamos hablando que en todas las culturas a nivel mundial, ¿sí? En todas las culturas se han hablado de gigantes, ¿sí? Por decirte un ejemplo, aquí en Puebla, la pirámide de Cholula fue hecha por gigantes. Por Xelúa, no hablan del gran Xelúa, ¿no? Entonces, el guerrero. Si te vas a cualquier historia del mundo, se habla de los gigantes.
A lo que yo voy con esto es que precisamente si han pasado naves que son gigantes, ¿cómo estarán, de qué tamaño serán los seres que vienen ahí adentro? No creo Y ahora, que de repente tengan un mega monstruo para que sean personas como de nuestro tamaño. Y luego también, si utilizáramos esa parte del sentido común, si quisieran hacernos algo, ¿no crees que ya nos hubieran hecho algo? Claro. Nos hubieran destruido. Fíjate, respecto de esto que sigo hablando, por el conocimiento que tengo de la montaña, porque en este lugar se realizan las convivencias alpinas desde siempre. Hay gente que, lo primero que hacen es escalar la montaña. Bueno, hay un guía que espero un día poder invitarlo. Es un amigo mío que debe tener 300, 400 ascensos a la montaña más alta de México. Y entonces, como es constante sus idas, él asciende al volcán y encuentra cosas que no encuentran todos los demás. Bueno, él ha encontrado muchos cuerpos de avionetas que sean, incluso él hace rutas de decir, en tal punto está el ala de una avioneta y de este lado está un lugar que se llama Los Sumeros, donde respira, dice él, la montaña. Le han puesto, pueden checarlo, pongan Los Sumeros del volcán Citlaltépetl, ahora para testimonio, para que nos crean también, pónganlo, googleenlo o pónganlo en YouTube, Humeros del volcán Citlaltépetl del Pico de Orizaba, y van a ver cómo es vapor, estamos hablando arriba de 5,000 metros. Hace unos 2, 3 años empezó a circular una imagen, que por ahí se la piratearon a mi amigo, pero él es el dueño de la imagen. Es una huella que yo calculo que debe medir unos, esto será 30 centímetros, 40 centímetros, y solo son 3 dedos. Y está sobre la nieve. Hay que recordar que el único glaciar vivo de gran parte de esta parte del continente de Norteamérica es el glaciar Jamapa, que está sobre el volcán Citlaltépetl. Entonces, imagínate el tamaño, hablando de los gigantes, Irma, y un ser que no tiene las características que tendría como nosotros, ¿verdad? Si es de este tamaño, 30, 32 centímetros, y solo tienen 3... Es que no se podría describir. Yo creo que en la línea de tiempo de Ecos de México van a poder ver esta imagen que nos la va a compartir el autor para que la vayamos viendo y podamos entender. Imagínate el tamaño del ser que sea, del ser vivo. Y luego esto lo empato con algo que tiene que ver con la energía. Hace rato previo en la Junta de Teoría hablabas de las energías, que vamos a hablar en otro momento. La energía, hace 2 años, hace 1 año y medio, invitamos por una actividad que realizo a romper un récord Guinness a un superatleta. Solo pongan 11 récord Guinness dominando balón y van a saber a quién me refiero. Es cierto, él nos pidió en ese momento que no lo comentáramos. El récord Guinness consistía, era su 11º récord Guinness, consistía en dominar el balón desde el nivel de la población habitada más alta, que se llama Texmalaquilla, que pertenece al municipio de Atzicintla, y era subir, claro, hay un camino, hay una carretera, no obstante es complejo, ¿no? A cualquier futbolista que le digan sube 500 metros dominando un balón, pues la piensa. Bueno, él subió hasta los 4,580 metros sobre el nivel del mar. E hizo previo un scouting, una prueba para romper el récord Guinness un día después, pero el día del scouting hay 4 testigos, entre ellos uno de mis hermanos que también es un guía de montaña, que nos dijo que él nunca había visto ese hecho, que iban dominando el balón y todos atrás el staff grabándolo para ver el scouting que iba a romper el récord Guinness, y llegó a una etapa de los 4,500 metros, donde la pelota, él ya había cumplido con su reto, ¿no? La pelota, ¡pum!, salió, y dice que él se quedó y empezó a llorar. Y después, en el video que él va narrando, dice, no me pregunten, dice, pero algo me dijo, para, ya estuvo, ya lograste lo que querías, ¿no? Y platicando con los añejos, con la gente adulta de la región, me dice que es que cada montaña tiene un espíritu y que puede en algún momento pedirte que ya no retes, que hay energías que se quedan y que hay seres de otros lugares que entienden muy bien esas energías que están superpuestas. Vamos, nosotros estamos aquí en Nivel de Tierra, estamos vivos, pero hay quienes, me decía este señor, imagínate que alguien que murió y su alma todavía no se eleva y está atorada por algo ahí en ese momento. Oye, pero también vamos a platicarle a todos los que nos están viendo de los casos en Puebla. Ok. Los casos en Puebla con respecto a los ovnis han sido increíbles, e incluso Televisa Puebla tenía un programa
que decidieron hacerlo en la azotea, que de fondo se viera toda la ciudad de Puebla, estaba ahí en el Cerro de la Paz, ¿sí? Y pusieron así como la panorámica que fuera toda la ciudad de Puebla. Y están en plena grabación del programa, en vivo, ni siquiera era algo que se iba a transmitir después, estaban en vivo y de repente se ve como pasa un ovni detrás de los conductores. Eso hizo mucho escándalo por allá de los años de 1999, más o menos, 98, que fue muy sonado en Puebla. No sé si se acuerdan que incluso llegó un momento en que hubo mucho escándalo en Atlisco, Atlimeyaya. ¿Tú ya has ido a Atlimeyaya? Sí. Yo también he ido 2 veces y se siente algo extraño. La vibra. La vibra, coincido contigo, incluso las rocas que se encuentran en la cima de Atlimeyaya. ¿Ves que hicieron un platillo volador ahí simbólico, ¿no? Que está Ajá. bien marcado. Y lo mismo, está cerca de un volcán, que es el Popocatépetl, en un declive muy especial, porque uno pensaría que por estar cerca del volcán sería una zona fría, y Atlisco es un clima totalmente distinto. Son muy frías sus aguas, de las aguas de los ríos, ¿no? Axocopa, la cascada de San Pedro, pero efectivamente ahí en Atlimeyaya, que dicen muchos también que es una estación o es un lugar donde se asientan objetos voladores no identificados. No sé si te pasó el ver algunas rocas. Nos llevó un amigo que conoce el fenómeno ovni y que es de cerca de Atlixco, que nos comentó la parte de esa roca. Dice, mira, estas rocas no pertenecen a esta región. La composición de estas piedras no son de esta región, y nos explicaba por qué. Conoce un poco de geología y dije, bueno, sí, observando creo que tiene muchísima razón, ¿no? Y esa parte, la energía, no sé si tú la palpaste, y a lo mejor tiene que ver con eso, no con los avistamientos. Yo creo que no es tanto energía, yo creo que es un poquito como radiación. ¿Tú crees? Claro. Haz de cuenta que según los estudios que se han hecho, lo que más sirve es con lo que hacen las bombas atómicas. Son los mejores propulsores de energía para que vuelen más rápido ciertas naves, para que pasen, o sea, cosas que se podría decir que se han descubierto con los extraterrestres o con las naves que han recuperado. Ahorita Estados Unidos se está abriendo un poquito en el aspecto desde que llegó Donald Trump, ¿sí? En donde están diciendo que van a abrir todo lo que son los archivos. México ha tenido muchos casos de naves estampadas, ahora sí que se estrellaron aquí en nuestro territorio, y el que siempre ha llegado como para, con permiso, vamos a ver, yo me lo llevo, yo lo estudio y luego te platico qué pasó, ha sido Estados Unidos. Bueno, incluso hay una denominada Área 51, ¿no? En una parte desértica, Sí, donde dice que se llevan a los cuerpos de extraterrestres, algunos objetos voladores no identificados, porque pues los estudian. Efectivamente, eso se sabe ahora. mira, pero lo que es Estados Unidos de toda la vida se ha sentido como que yo soy el papá grande y yo los cuido a todos ustedes que son los chiquitos, ¿sí? Y no importa que tan chiquito sea un país, es un país autónomo, ¿sí? Ahora sí que no tienen por qué andar metiendo su cuchara, pero se han caído ovnis en varias partes de Centroamérica, Sudamérica. Incluso hay abducidos, ¿no? El abducido es aquella persona. Hay un peruano muy famoso que asegura haber sido llevado por una inteligencia extraterrestre y le han mostrado algunas cosas. Bueno, no es un tema, para eso hay podcasts muy buenos acerca de películas, pero basta con ver algunas obras cinematográficas y entender un poquito a lo que se refiere, ¿no? A la inteligencia de otros lugares, y sobre todo esta potencial que puede tener Estados Unidos respecto, tal vez pueda ser por sus conocimientos o por la tecnología que ellos puedan tener. Lo real, digo, la tecnología que puedan tener, la tecnología, porque aquí en México tal vez, ya comentamos de don Pedro Ferrer Santa Cruz y de Jaime Maussan, que algunos les pueden gustar, pero es una autoridad hablando del fenómeno ovni, ¿no? Y eso aquí en México está hay mucha investigación al respecto. El fenómeno ovni vinculado a la arqueología, el fenómeno ovni vinculado a la astronomía, el fenómeno ovni vinculado a al propio desarrollo de la humanidad, de las culturas, como lo citábamos. Pero aquí lo que yo estoy comentando es que de repente el gobierno de Estados Unidos se quiere adueñar de todo lo que se caiga. E incluso dicen que por eso precisamente Estados Unidos tiene mucha tecnología, porque ha hecho lo que es la tecnología inversa. O sea, tú tienes un aparato, lo desbaratas, lo vas documentando cómo lo fuiste desbaratando,
ves cómo está hecho y luego lo vuelves a reconstruir y de ahí se empieza a sacar lo que es la tecnología. Por eso Estados Unidos siempre que se cae alguna nave o algún Sí, pues dicen que el accidente, CD, ¿no? salen corriendo La para tecnología del CD. recuperarlo, para poderse quedar con esa tecnología. Tontos no son. Y a lo que es precisamente Estados Unidos ahorita con Donald Trump, abrieron como una especie de departamento, ¿sí? Que se va a dedicar a desclasificar todo lo que son estos archivos ocultos. Está a cargo de la congresista Ana Paulina Luna, que es la representante de Florida. Ella siempre fue como muy defender todo lo que son las cuestiones de los ovnis. Incluso es la que se encargó de estar moviendo todo para que se hiciera el primer congreso con ex trabajadores de la NASA, de gobierno de Estados Unidos, para que hablen un poquito más de lo que es la cuestión ovni, e incluso varios pilotos también están diciendo, pilotos del ejército, no piloto cualquiera, también hay pilotos privados, de aviones, de servicios privados, pero también hay pilotos del ejército, e incluso lo que es en la parte de Baja California Norte, aquí la República Mexicana, por esa zona hay unas islas y dicen que en esa zona hay una base alienígena submarina, porque se hablan de ovnis y de osnis. Los ovnis son los sumergibles, los que entran al agua, y los ovnis, nada más objetos voladores no identificados, son los que andan volando, ¿no? Y bueno, también yo creo que no les queda de otra a los norteamericanos, digo, hablando porque los tenemos de vecinos, hay que recordar que en este momento, hablando de la tecnología ovni estrictamente, pero también de la cultura terrestre, yo creo que la India, que junto con China, junto con Rusia, han desarrollado la tecnología a la par, incluso a veces superada, ¿no? Yo creo que es la competencia. Es muy particular ver ahora que con estas declaraciones del señor Trump, que a veces lo siento un poquito con exabruptos, ¿no? Pero bueno, es su estilo de hacer las cosas, y ver que digo que como el fenómeno ovni tienen que adelantarse o ponerse a la par. Hay que recordar que la India ya alunizó, ya tiene un objeto alunizado, un objeto, o sea, una nave. La India ya la tiene. A ver, pero aquí la cuestión es la siguiente, ¿sí? Todo el mundo está esperando que Estados Unidos acepte que sí existen los ovnis y que todos los que hemos visto uno estamos locos, y si Estados Unidos dice sí existen, ya nos volvemos cuerdos. O sea, es completamente tonto. En el año de 1977, aquí en la ciudad de Puebla, un 29 de julio, ¿sí? Cuentan que pasaron 3 ovnis. Uno de ellos iba con una especie como de humo que le iba saliendo, ¿sí? Y los otros 2 como que lo iban custodiando. Estos 3 ovnis pasaron por lo que es la Ciudad de México, fueron avistados incluso en Tlaxcala y fueron a estamparse en lo que es la Sierra de Puebla, ¿sí? Cuentan que fue tal el estruendo que cayó ese ovni que se oyó a más de 100 kilómetros el zumbido de cómo tronó, ¿no? Bueno, la gente de los pueblos pues lógicamente se espantó, muchos se fueron a esconder, ¿sí? Otros pues fueron ahora sí que con rifles, machetes y con lo que pudieron, piedras y etcétera, para ir a ver qué es lo que había pasado. Sin embargo, inmediatamente llegó el ejército mexicano, ¿sí? El ejército mexicano llegó para acordonar la zona, nadie puede pasar por acá, nomás de la rayita para allá, tú no te metas, estuvieron cuidando, y un día después, a más tardar, llegó el ejército de Estados Unidos. Llegaron camionetas con NASA, llegaron gente en trajes especiales que estuvieron limpiando la zona, ¿sí? Durante mucho tiempo la gente de lo que es la Sierra de Puebla empezaron a decir que veían hombrecillos ahí caminando, hombrecillos que eran muy grandes, e incluso algunos llegaron a decir que se comían a las vacas así tal cual, les entraban, y que empezaron a convivir con varias personas de los pueblos. A ver, es como si de repente una persona que nunca ha oído hablar de un extraterrestre te empieza a describir un extraterrestre que es muy alto, que es muy grande, que viste así o hace aquí, algo
que no tienen televisión ni computadora y mucho menos en 1977. ¿Cómo te pueden describir a un ser tan grande, con rasgos que no tiene, que nadie se los explicó? Sí, no tiene rasgos antropomorfos, pues no parecen hombres. Pero sobre todo, ¿quién les dijo cómo eran? Ujú. O ¿Y sea, cómo? no les dijeron que dijeran como este tipo en las secuelas de películas que nos hablan, por ejemplo, en Aliens y todos que tienen características físicas muy especiales, como muy hollywoodescas, pero a lo que te refieres es que cómo es que ellos sabían que eran así, ¿no? Y si que no existía. no tenían una información ni existía el internet para que ellos Sí, que pudieran ahora es más fácil que investigar. nosotros Sí, aquí lo que es que de repente, ¿por qué llegó a Estados Unidos? Ujú. Que tenía que ver en Puebla, en la Y ahora, sierra, ¿no te parece, y Irma? con trajes especiales. ¿No te parece, fíjate, esa es una pregunta buena para los órdenes de gobierno, que bueno, ya tendrían que responder. 1994, cuando entró en contingencia el volcán Popocatépetl, que sabemos que está en constante actividad eruptiva, pero es un caso que yo conozco, lo conozco de cerca porque la convivencia alpina más grande de México se llevaba en el volcán Popocatépetl. Omito el nombre de quien la inauguró por obvias razones, pero me dijo esto: Víctor Hugo, por favor, en el trabajo de radio que he realizado durante los últimos 26 años, me dice, mira, esto no es información clasificada, pero solo quiero que lo guardes. Nosotros realizábamos normalmente la convivencia alpina cada año y un expresidente, José López Portillo, para ser preciso, les dio el abanderamiento y él fue presidente en el 82. Entonces, en 1994, dice que un día hacen constantemente cursos de alpinismo y en uno de esos cursos llegaron al cráter, pero por decisión de unos militares les dijeron, ya no van a poder subir, como siempre hemos subido, ya no se puede subir. Y entonces los obligaron a bajar. Después de ello empezó en actividad el volcán Popocatépetl, pero ahí lo que nos citan es que no eran norteamericanos los que había, sino eran científicos de origen oriental, de origen japonés. Los que llegaron, científicos, a hacer un estudio, y se le hacía muy curioso que después de esa fecha se cerró por completo el volcán Popocatépetl. Estamos Sí. hablando del 2025 ahora. A ver, acá hay una situación, no sé si en algún lado, bueno, en algún lado lo llegué a escuchar, no sé qué tan cierto sea, qué tan mentira sea, qué tan conspiranoico sea. Sí. ¿Sí? Lo que sé es que llegaron unos científicos a México también que dijeron que ellos tenían la fórmula como para que el Popocatépetl se calmara. ¿Sí? O para que se pusiera. No, según esto, ellos traían la piedra mágica para que se calmara el Popocatépetl Es que y dejara de ser el uranio es travesuras. lo que se utiliza para enriquecer artículos de alta energía, para hacer bombas incluso, por ejemplo, y dicen que el uranio se consigue con ciertos grados de temperatura, en ciertas condiciones químicas físicas que solo se pueden encontrar en volcanes con ciertas características en la actividad. No podría ser el Mauna Loa de Hawái o en Islandia, tiene que ser otro tipo de volcán. Pero hay que recordar que ese tipo de volcanes, los que tienen forma de cono, ¿no?, y que están en constante actividad, liberan energía de una manera distinta. No se ven fenómenos eruptivos tantos por la edad que tienen. No, yo a lo que voy es a lo siguiente. Se supone que llegaron estos científicos, ¿sí? Ujú. Que eran japoneses, chinos, no sé de dónde eran, y que trajeron así como que los polvos mágicos para echárselos al Popocatépetl. Y poder calmarlo. Y poder Más o calmarlo. menos es la fecha que... Entonces, se supone que ellos llegaron, echaron esos polvos mágicos, ¿sí? Y fue cuando el Popocatépetl se puso más loco. Pues no sé si estemos hablando del mismo hecho, porque ya te decía que hay un testimonio, es información delicada ciertamente, pero hubo un deceso en ese hecho. Hubo un deceso porque los militares no permitieron a más personas que llegaran, que dijeron, bueno, pues es un parque nacional, es propiedad de todos, y hubo un deceso de un civil. Hubo un deceso de un civil, solo que dijeron que prensa nada y se cayó. Regresando un poquito a los extraterrestres, de repente han habido gente, e incluso hay una persona que se dedica a hacer viajes hacia el Popocatépetl, e incluso ha hecho, se podría decir, excursiones con grupos,
en Que está donde prohibido dice- además, ¿no? Porque Bueno, ahorita no por la cuestión de la actividad del contingencia, Popocatépetl, sí. pero hay gente que de repente dicen que han visto a gigantes caminando por las faldas del Popocatépetl y ya a una altura muy, ahora sí que canija, como para que un humano aguante las condiciones climáticas que llega a tener el Popocatépetl, por ejemplo, mucho hielo que se vuelve ahí Y sobre una todo congeladora, y la ¿no? cantidad de oxígeno, hay que recordar que nosotros mientras más nos separemos del nivel en el que estamos, ¿no? El nivel de presión cambia, el oxígeno se vuelve menos denso, menos enriquecido. Prácticamente cuando subes una montaña, al Everest tienes que subir con oxígeno, pero después de los 5,000 metros, el nivel pulmonar, yo que he estado varias veces en montañas a ese nivel, el aire se te acaba. Entonces, ¿qué condiciones deberán tener físicas? ¿Qué condiciones físicas deberán tener estos seres de los que hoy estamos hablando? Irma, bueno, no cabe duda que los ecos y los mitos y las leyendas en México no tienen que ver solo con la historia, sino también con este fenómeno que, ¿cuántos años podrá tener? Es que ha habido videos en donde de repente se ve una luz que va caminando, los perros callejeros como tal llegan para ladrarle y de repente salen despavoridos. No creo que a los perros les hayan dicho, vamos a hacer un engaño, todos ustedes actúen como que están espantados. Han habido videos donde de repente se ve una luz que entra a una casa y de repente se estampa contra un vidrio y lo rompe. Actualmente ya no es tan fácil engañar a la gente. Sí, la tecnología y la inteligencia artificial puede hacer muchas travesuras que hacen que te la creas, pero habemos mucha gente que los hemos visto en vivo, Mucho ni antes modo de la de que tecnología. nuestros ojos nos hayan echado una vacilada con inteligencia artificial, por el amor de Dios. ¿Sí? Ahora, regresando un poquito a lo que es el ovni, a los ovnis estos que te digo que fueron tres, que uno de ellos se fue a estampar a lo que es la Sierra de Puebla. Según dicen que después de que llegó a Estados Unidos con sus especialistas y cerraron la zona, se fueron y tiempo después hubo un periodista que fue a darse una vuelta por aquella zona. Él se llama César Buenrostro. Y César Buenrostro es un periodista que dijo, pues vamos a ver de qué se trató esto. Llegó a lo que es parte de los pueblos de la sierra, ¿sí? Pues ahora sí que con las patoaventuras, porque tú sabes que en aquellos entonces en la sierra, pues la gente, y hasta la fecha, desconfía mucho de repente de un fuereño, no vaya a ser que se venga a robar un niño o que vengan a hacer alguna No, travesura. y en general solo hay que recordar lo que pasó en Canoa, ¿no? Cuando Sí, estaban claro. poniendo en Y Canoa. estamos hablando de 1977. Sí, sí, sí. Entonces este señor Buenrostro dice que cuando él llegó, pues la misma gente del pueblo le dio un pedacito del metal que no se pudieron llevar los de ¿cómo se llama? Los del gobierno de Estados Unidos. Ese pedazo de metal, ¿sí? Está compuesto por carbono, magnesio, silicio y cromo. Los 4 elementos en uno solo. Según lo que están diciendo, es que para juntar estos elementos, fundirlos y poder hacer algún aparato, ¿sí? Se necesita una altura del fuego muy grande. Sí, temperatura altísima, Una temperatura ¿no? Sí, muy alta que no cualquiera la puede lograr, se necesita tener una tecnología y de ahí que increíble. probablemente se piense que los volcanes se conviertan en eso. Sin duda alguna, cosas que hay que platicar igual con algún ufólogo. A mí me gustaría terminar, antes de que nos despidamos, Antes de- que precisamente, según él, anduvo preguntando en varias partes del mundo de qué estaba hecho el metal y qué es lo que había pasado en Puebla, y que Estados Unidos fue el único que le contestó que un satélite se había caído y que se había ido a estampar. A ver, pregunta número 1. Si fue un satélite, ¿por qué llevaron trajes especiales para recoger eso? Pregunta número 2. ¿Tanta seguridad? O sea, cuando hay un accidente de coche sí puedes ver el coche estampado, pero si se cayó un satélite no puedes ver los pedazos tirados. O sea, ¿por qué tanto hermetismo? Hasta la fecha nos pueden seguir diciendo que no existen, que sí existen, pero cada uno de nosotros sabemos lo que hemos visto y no quiere decir que estamos locos.
Muy bien. Les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado. Mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria. Los invitamos a visitar www.pueblalegendaria.com. Nuestros teléfonos son 22 22 32 10 20 y 22 22 65 00 24. En este último me pueden mandar WhatsApps y ahí estaremos para servirles. Hacemos callejoneadas de leyendas viernes y sábados. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, nos vemos en el próximo programa, capítulo de Ecos de México, Mitos y Leyendas. Recordarle que cada emisión tenemos temas diversos muy interesantes. Escríbanos, nos pueden encontrar en todas las plataformas, desde Spotify, por supuesto, en iTunes, en Amazon Music, en YouTube Music y en todas las plataformas de video también. Yo soy Víctor Hugo Escobar. Nos vamos a ver el próximo capítulo de Ecos de México, Mitos y Leyendas. Gracias. Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar.